Siempre estamos haciendo el enfoque a la doctrina, a la sana doctrina. Vemos que es lo más esencial para nosotros en estos últimos tiempos en que estamos viviendo. Si en aquellos tiempos, en el año 100 más o menos de nuestra era, hubieron esas cosas, surgieron esos hombres con falsas doctrinas, ya no digamos hoy. Cuando estamos, por decirlo así, llegando a la recta final de esta dispensación, y creemos, hermanos, que mientras estamos llegando a la recta final de esta dispensación, se está agudizando más la situación en el pueblo del Señor en diferentes aspectos. Por lo cual nosotros debemos de estar a la expectativa y fundarnos más que todo en la palabra del Señor. Estaba pensando que hace unos 2, 3 días se llegó a 506 la reforma, ¿verdad? Y se cree que si hubo un tiempo de reforma, también los hermanos de esa época y aún de antes de esa época sufrieron. Pero gracias al Señor que siempre ha existido un remanente. Y yo creo, y deseo que usted lo cree también, que va a haber un remanente. Porque dentro de la iglesia hay falso cristianismo. Y muchas veces los falsos cristianismos o el falso cristianismo provoca, genera en la misma iglesia lo que es la falsa doctrina. Es por eso que el Señor hace tanto énfasis en la sana doctrina, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Si usted lee, por ejemplo, el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro, allí se ve de que en aquellos tiempos hubieron hombres también que introdujeron en el pueblo de Dios herejías, es decir, falsas doctrinas. ¿Y cómo habrá, dice el escritor, también entre vosotros? Entonces es interesante tomar debida nota de la palabra del Señor, que es la máxima autoridad, que en la palabra del Señor se encuentra la autenticidad de la palabra de Dios, y que no tenemos otro recurso más, no tenemos otro documento más que solamente la palabra revelada de Dios. Inerrante, jamás tiene errores. Vamos a ver en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos, hermanos, a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice en el capítulo 6. Capítulo 6 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice a continuación la palabra del Señor. Siempre, como dije ayer, estamos tomando en cuenta lo que es el contexto para que tengamos la mayor información del texto en meditación. Es importante ese hábito, ese orden de que tomemos en cuenta el contexto. Muy interesante. Capítulo 6 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Bueno, se me ha asignado, vamos a hacer así una pausa, hermanos, de llegar a las 10, pero yo creo que voy a tomar un momentito más, hermano. Muchas gracias por su comprensión. El capítulo 6, dije, de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, leyendo desde el versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor,
para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Dos cosas: para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. En Romanos capítulo 2, versículo 26 dice que por causa de nosotros es blasfemado el nombre de Dios entre los gentiles, a causa del estilo de nuestra conducta. Entonces el Señor desea que nosotros nos destaquemos allá afuera, por supuesto, porque más nos destacamos allá afuera, en diferentes sectores, en diferentes partes. Tal vez trabaja usted en una oficina, es usted un catedrático, es usted un profesor, es usted un agricultor como su servidor, pero allí en todas esas áreas nos tenemos que destacar como creyentes. Debemos de reflejar lo que somos aquí adentro, debemos reflejar también allá afuera. Sigue diciendo: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Ahora dice, llegamos aquí al punto: si alguno enseña otra cosa y no se conforme o no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, etcétera, etcétera. Las sanas palabras, el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La tarde de ayer casi me limité de hablar de la doctrina con relación de nuestro Señor Jesucristo, de dónde emana, de dónde procede la doctrina. Procede nada menos que del Señor Jesucristo, el Maestro por excelencia. Antes y después de Él no hay nadie más. Él es omnisciente. Estas palabras, por ejemplo, del apóstol Pablo, cuando él dice las sanas palabras del Señor Jesucristo, recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo fue siempre cristocéntrico. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él fue siempre cristocéntrico. Él no se desligó de lo que él había aprendido, aunque recordemos que Pablo no vio al Señor Jesucristo, lo vio en una aparición, sí, en el capítulo 9 de Hechos, pero él no estuvo en el tiempo del Señor Jesucristo porque su conversión fue después. Entonces, él recibió, como dice 1 Corintios, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él recibió esa revelación en ese tiempo cuando estaba en acción entonces la revelación, allá por el año 60 o 65 de nuestra era, porque ya después el apóstol Juan cerró el canón del Nuevo Testamento en el año 95 de nuestra era, como en el Antiguo Testamento el profeta Malaquías cerró el canón del Antiguo Testamento. Después del ministerio de Malaquías hubo un tiempo como de 400 años, y a ese tiempo se le llama el periodo intertestamentario, de 400 años, donde surgieron muchas cosas también, hermanos, que esa historia es muy bonito leerla, lo que sucedió durante los 400 años. Y después empezó el Nuevo Testamento, la actividad más que todo de nuestro Señor Jesucristo, enseñando lo que es la sana doctrina. Entonces, dice este versículo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma
a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las sanas palabras, recordemos, hermanos, que de los labios del Señor Jesucristo no salió ninguna mala palabra. En una oportunidad, ahí en el capítulo 10 de Juan, el Señor Jesucristo dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie podía reprender al Señor, porque Él es santo, santo por toda la vasta eternidad. Y nos dejó ese máximo ejemplo al cual nosotros tenemos que seguir, el Señor Jesucristo, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué hace aquel? ¿Qué hace aquella persona, en este caso el hermano, que no se conforma a las sanas palabras, empiece a delirar, empiece a durar, empiece a inventar otras cosas, de los cuales, dice el texto, nacen blasfemias, nacen pleitos? Cuando nosotros nos desligamos de la base fundamental del Señor Jesucristo, mi hermano lo mencionó, el Señor Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Si nosotros nos desligamos de Dios, estamos exentos de Él, y muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad y nuestro ministerio se convierte en un pleito, en disputas, porque estamos fuera de lo que es las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a continuar. Solamente volteemos aquí la página de retroceso y vamos al capítulo 1 de Primera a Timoteo. Ahora dice el versículo 3. Miren, hermanos, el versículo 3 de Primera a Timoteo dice en el capítulo 1, versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Este libro de Primera a Timoteo contiene 6 capítulos y se cree que Timoteo estaba en Éfeso. En la Biblia, la iglesia de Éfeso tiene algunos contextos. Por ejemplo, tenemos el capítulo 20 del libro de los Hechos y tenemos este libro. Tenemos también el capítulo 2 de Apocalipsis, que vamos a llegar allí, y tenemos también, el capítulo 2 del versículo 1 al 7 está hablando de la iglesia de Éfeso, y de allí tenemos los 6 capítulos de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Todas esas referencias se resumen a la iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo dejó a Timoteo en ese lugar con una finalidad de que él pudiera evitar a algunos que enseñen diferente doctrina. No es solamente una doctrina. No vamos a decir, hermanos, como algunos dicen, tenemos un Diosito. A todos, así lo dicen algunos, todos adoramos a un mismo Dios. Pero viéndolo, hermanos, en la Biblia hasta los espiritistas mencionan el nombre de Dios. Esa es una verdad. Si usted lee el capítulo 28 del primer libro de Samuel, y hay varias partes, todos se centran aparentemente en lo que es Dios, pero a la vez, hermanos, como la misma Biblia dice, al ver los frutos nos damos cuenta que están totalmente exentos de la doctrina del Señor. Entonces, fíjese, por ejemplo, vamos a ver aquí un contexto en el libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 6. Estos versículos, desde el versículo 1 hasta el 7, se refiere a la iglesia de Éfeso. Tiene relación con el versículo 3 que leímos allí
en primera a Timoteo. El versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Ahora miren, hermanos, que lo que era obras en Éfeso, en Pérgamo llegó a ser una doctrina. Versículo 15, leamos. También tienes esto a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la cual yo aborrezco. Fíjese que en Éfeso era obras, en Pérgamo llegó a ser una doctrina. ¿Y cuánto tiempo, hermanos, hace que muchas veces nosotros nos apegamos a una tradición, a una, como alguien decía, a una sana costumbre, pero no es una doctrina fundamentada en la palabra de Dios? Los nicolaítas tenían el hábito de ser liberalistas, sí, y estos existían en la iglesia. Por eso dije, si usted tome nota, siempre se ve de que hay un remanente. Hasta en el Antiguo Testamento también hay un remanente. Isaías dijo, si Dios no nos hubiera dejado un resto o un remanente, seríamos semejantes a Sodoma y a Gomorra. En el Antiguo Testamento también hubo falso cristianismo. Y como en el tiempo actual hay falso cristianismo, y muchas veces el falso cristianismo es el que genera las contiendas en el mismo pueblo de Dios. De eso tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Generaron muchas contiendas, desánimo en el pueblo de Dios, que hasta hoy todavía existen. Pero nos hemos dado cuenta que en los últimos tiempos el Señor está depurando a su pueblo. ¿Creen ustedes que todos los que salieron de Egipto, todos entraron en la tierra de Canaán? No entraron todos. No entraron todos, porque fallaron. Fallaron, fíjense, hermanos. A mí me llama mucho la atención de ver la infinidad de nuestro Dios, de lo puro que es nuestro Dios. Por ejemplo, en el capítulo 20 de Números, allí estuvo, hermanos, el pecado de Moisés. ¿Ya se dieron cuenta? En el capítulo 20 de Números, allí está registrado el pecado de Moisés. ¿Y cuál fue el pecado de Moisés? Que el Señor le dijo en el capítulo 17 de Éxodo, el Señor dijo, golpea la peña y de ella saldrá agua. En el capítulo 20, el pueblo se volvió a quejar porque tenían sed, tenían hambre. Entonces el Señor le dijo, nuestro Dios le dijo a Moisés, habla a la peña. Y el error que cometió Moisés es que volvió a golpear la peña. Salió agua, por supuesto, porque la voluntad permisiva de Dios es tan infinita. Sí, la voluntad permisiva de Dios es tan hermoso. Volvió a salir agua, pero el Señor le dijo, no me has santificado ante el pueblo, por tanto no entrarás a la tierra prometida. Podríamos decir, pero qué error grande podía ser de que Moisés habló otra vez y salió agua. No, pero el Señor es tan específico, tan puntual, que su palabra no se ha extinguido. Nosotros, hermanos, fallamos, pero la palabra del Señor no falla. Cuando usted va a cometer un delito, un pecado ante de Dios, ay, caí porque el diablo. No, hermanos, muchas veces le echamos mucha culpa al diablo. Y a veces el pobre diablo no tiene tanta culpa. Somos nosotros, hermanos. Pero la palabra del Señor no está sujeto a las circunstancias. No, si existen circunstancias, la palabra del Señor sigue firme y firme permanecerá. El Señor dice en su palabra, en Mateo 24:35, el Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El salmista dijo
en el cielo permanecerá tu palabra. Maravilloso de veras. Hermanos, en estos últimos tiempos en que estamos viviendo, fundamentémonos en la sana palabra del Señor, enseñemos sanas palabras, como lo vamos a ver, sanas palabras al pueblo del Señor, y el pueblo del Señor siempre estará nutrido en contra de aquellos vientos que muchas veces vienen envueltos de tanta falsa doctrina de lo que ahora estamos rodeados. Muy bien, vamos a pasar, ya vimos que aquí en Éfeso la obra de los Nicolaitas, allí era obras. En Pérgamo ya era una doctrina. ¿Cuántas veces a través del tiempo, hermanos, los hábitos fuera de las Escrituras se han convertido en una doctrina? Y si se llega a enseñar en contra de eso, dicen, este ya está enseñando falsa doctrina. Ya estamos cayendo en la falsa doctrina. Porque yo antes aprendí así, de mis antecesores aprendí de esta manera, pero no lo aprendió de la palabra del Señor. Estamos, hermanos, enfocándonos en la palabra del Señor. Muy bien, ahora pasemos a lo que es la doctrina de los apóstoles. Pero primero vamos a ver aquí Evangelio del Señor Jesucristo según Mateo, el último capítulo, que es el capítulo 28. Dice aquí a continuación, hermanos, Mateo capítulo 28. Dice la palabra del Señor, capítulo 28. Escuchemos esto. Dice el versículo, vamos a comenzar desde el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. En otra versión dice: doctrinad a los discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ha notado? Quisiera que notara, hermano y hermana, también en este párrafo que he leído o que hemos leído, aparece 4 veces la palabra todo. ¿Ya se dio cuenta? Primero está que dice toda potestad, o es decir, toda autoridad del Señor. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay lugar que queda exento donde el Señor no está, hermanos. El Señor es omnipresente, está en todo lugar, está en el cielo ahorita y como está con nosotros en esta mañana. Dice en su palabra, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aparece 4 veces, toda potestad. Versículo 19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, otra vez. Luego dice el mismo versículo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A mí me sorprendió una vez, hermanos, que estábamos hace algunos años en una reunión especial, y lástima que no pude hablar con el hermano que habló de eso, porque él dijo, en la Biblia no existe la Trinidad. Es cierto que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero se encuentra la palabra 3. La palabra milenio no se encuentra en la Biblia, pero se encuentra la palabra 1000. Y este hermano decía, no hay Trinidad. Miren, hermanos,
Y a veces consideramos o vemos que aquel hermano es un buen enseñador, es un buen predicador, pero le falta concretar todo lo que es la sana doctrina, hermanos. ¿Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Amén. Claro que sí. Está registrado esa doctrina desde el Antiguo Testamento. Desde el versículo 2 de Génesis capítulo 1 aparece la primera vez la mención del Espíritu, y hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 17, aparece la última vez la mención del Espíritu Santo. Es una gran doctrina que nosotros debemos de tener mucho cuidado, y aquí está mencionado, hermanos, aquí está mencionado. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora aquí está otro todo, todas las naciones. Otro todo en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Otra vez, en el versículo 20 aparecen 2 veces la palabra todo. Enseñándoles todas las cosas que os he mandado. El apóstol Pablo se sintió libre una vez allí en el capítulo 19, 20 del libro de los Hechos, cuando él dijo, os he enseñado todo el consejo de Dios. Eso es nuestra finalidad, hermanos. Enseñar todo el consejo de Dios con detalle, con el especial cuidado de que vaya esa palabra a hallar cabida en el corazón del creyente, porque un día, tómalo en cuenta de esto, vamos a ser juzgados de lo que hemos enseñado. En este momento que estoy parado aquí, hay alguien que se está dando cuenta. Él conoce mi corazón, Él conoce mis pensamientos. Si no soy egoísta, si no soy altivo, orgulloso, Él lo sabe todo. Él sabe el tipo de enseñanza que estoy dando, pero también ustedes, hermanos, lo están aprobando o están durmiendo. No creo, son a las 9:10, no creo que nos dé sueño en este momento. ¿Sabe qué dice la Biblia? 2 o 3 predican y los demás juzgan. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No me vaya a jalar el saco. Después sí, hermano, por favor. Porque yo estoy sujeto a ustedes, hermanos. Sujeto a Dios primariamente. A Dios primeramente. Pero ustedes también juzgan. Y somos objetos de equivocación. Cualquiera se equivoca. ¿O no se equivoca usted? Nos equivocamos, hermanos. Todos los seres humanos nos equivocamos. Ahora, estos apóstoles recibieron en un tiempo la enseñanza oralmente. Sí, recibieron la enseñanza oralmente. O quiere decir que estos apóstoles tenían una mente tan clara para retener en su mente. Y cuando ellos retuvieron toda la enseñanza oral del Señor, porque Él les enseñó, les capacitó hasta para ir a evangelizar. Les capacitó para ir a evangelizar. Aquí dice todo lo que yo os he mandado. Tenemos un mandamiento de enseñar todo lo que el Señor nos ha mandado. Ellos entonces, los apóstoles, escribieron ya después. Pero esa pluma de ellos tenía el especial cuidado de escribir todos los detalles de la enseñanza del Señor sin salirse de lo que el Señor les había instruido. Interesante de veras. Por ejemplo, vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos. Capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. También se le ha llamado muchas veces los Hechos del Espíritu Santo, porque en este libro se encuentra 52 veces la mención del Espíritu Santo. Un libro muy hermoso de veras, donde se ve el nacimiento de la iglesia
cómo siguió progresando la iglesia en aquel siglo tan crítico de veras, cuando había aquella grande persecución. Pero en Hechos 2:42, que ya lo tenemos de memoria, dice: y perseveraban, es decir, aquellas personas que fueron bautizados como 3,000, dice, recibieron la palabra y se bautizaron como 3,000, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hay una cosa que les quiero decir, hermanos y hermanas también, que en el Antiguo Testamento no habían apóstoles. ¿O ya lo encontró usted que habían apóstoles en el Antiguo Testamento? No habían. Los apóstoles fueron nombrados en el Nuevo Testamento por nuestro Señor Jesucristo mismo. Hombres tan sencillos. Habían profesionales, habían agricultores, habían pescadores, que el Señor los revistió de su gracia, de su conocimiento, para que llegasen a ser siervos del Señor. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pienso, bueno, para mí no es fácil, hermanos, de hablar aquí de la comunión, pero practicarlo en el seno de la iglesia es lo que cuesta. Eso nos ha costado mucho, hermanos. A veces decimos, estamos en las asambleas unidas. ¿Será que estamos unidos? Que estemos unidos en doctrina, que estemos unidos en comunión. De veras, ojalá que practiquemos esa comunión los unos con los otros. En las oraciones, dice la palabra del Señor, en el partimiento del pan y en las oraciones. Desde entonces los hermanos empezaron con esa doctrina del partimiento del pan. Algunas veces usted ha dicho, nosotros somos la primitiva iglesia. No, mejor vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia y la Biblia le va a decir quién fue la primitiva iglesia, que practicaban esta doctrina. Y nosotros la hemos aprendido de la palabra del Señor. Ahora, esto fue la doctrina de los apóstoles. Ya después ellos escribieron toda esa doctrina, sin dejar exento ni siquiera una frase de la doctrina de los apóstoles. Yo creo que voy a concluir en la carta a los Efesios. Vamos a ver aquí, bueno, estoy mencionando algunas citas que no están en la lección, pero que coinciden al pensamiento. Eso es lo importante. Capítulo 2 de la carta a los Efesios. Dice, hermanos, en el versículo 19, vamos hasta el 20. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué privilegio, hermanos, de ser de la familia de Dios. Sí, Efesios 2, 19, pues vamos a llegar al 20. Ahora dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Se da cuenta? Note esto, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siempre Pablo era cristocéntrico. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí hay dos funciones que ya no existen, hermanos. Si vamos al capítulo 4 de este mismo libro, versículo 11, allí hay 5 dones. Sí, allí hay 5. Pero ya no existen 2. ¿Por qué? Bueno, la palabra apóstol sencillamente quiere decir enviado. Pero en el Nuevo Testamento un apóstol tenía que tener ciertas credenciales. Credenciales que nadie puede llenar en este tiempo, porque uno de los requisitos en aquel tiempo que tenía que tener un apóstol era de haber visto al Señor.
¿Algunos de ustedes ya vieron literalmente al Señor, hermanos? No lo hemos visto, pero lo vamos a ver. Sí, lo vamos a ver. Así dice el apóstol Juan. Lo vamos a ver. Y profetas, tampoco. Los profetas traían el mensaje de Dios y lo transmitían al pueblo. Recibían el mensaje de Dios, lo transmitían al pueblo. Ahora nosotros tenemos todo el consejo de Dios en este sagrado libro, como lo es la Biblia. Entonces estamos fundamentados sobre la piedra principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ese edificio que está en construcción, va a llegar a la conclusión de ese edificio hasta cuando se convierte el último pecador. ¿Quién será? Yo no lo sé. ¿Lo sabe usted? No se sabe. Hasta cuando se termina el edificio, el Señor va a arrebatar a su pueblo y nos va a llevar al cielo para ver ya personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante es, hermanos. Pero en el tiempo actual, nosotros, especialmente los enseñadores, somos llamados para edificar ese edificio. Recuerda que cuando el Señor ordenó a Moisés de que se construyera un tabernáculo, en el último versículo del capítulo 25, allí dice: mira, hazlo según el modelo que te mostré en el monte. La iglesia también tiene un modelo y nosotros tenemos que asirnos a ese modelo que el Señor tiene diseñado en su santa palabra. Que el Señor nos siga bendiciendo.